Muy buenos días. El Museo Violeta Parra les da la más cordial de la bienvenida, agradeciendo mucho el entusiasmo de esta convocatoria, que ha tenido una respuesta mucho más allá de lo que hubiéramos esperado. Sabemos que bloquear un día en diciembre es mucho esfuerzo, así es que lo valoramos mucho. Hemos preparado este encuentro con mucho cariño y esperemos que sea fructífero y se sientan a gusto. No es casual que nos encontremos en el Museo Violeta Parra. A pesar de que solamente tiene 2 años de vida y ya cuenta casi con 200.000 visitas, ha tenido un sostenido trabajo en el diálogo entre vanguardia y patrimonio. Este museo valora profundamente el trabajo de los curadores, que nosotros consideramos esenciales, no solamente para el desarrollo del arte, del patrimonio en Chile, sino que también para el desarrollo de las instituciones museales como este museo. Nosotros empezamos trabajando muy tempranamente con curadores y con arte contemporáneo. La falta de fachada de este museo la resolvimos trabajando con Paul Birke, que aquí está, y con el artista Vasco Vasco, y después de una investigación bastante larga con la familia y la obra de Violeta Parra, hizo el mural que ustedes conocen, por lo cual evitamos el graffiti y sacamos una fachada a la calle que no teníamos. Hoy día Facebook, Instagram y todo, hay muchas fotos de gente que dice estamos en el Museo de Violeta Parra y están con esta obra contemporánea atrás. También invitamos al artista Pilar Quintero a hacer una reproducción de la casa de Violeta Parra, que es la única casa que ella hizo en vida. Jorge Brandmeier nos donó la foto de esa casa. Y por último, con Grace Weinreich y la familia de Violeta, especialmente Milena Roja, se hizo un trabajo de árbol genealógico y con una obra que estrenamos el día 4 de octubre. Así que a pesar de las limitaciones de espacio, de presupuesto, de infraestructura, este diálogo está establecido a pesar de lo joven que es el museo. Esta foto que ustedes ven fue seleccionada por el museo porque creo que refleja de manera meridiana lo que estamos tratando de hacer. Esta es una foto de Sergio Larraín, el gran fotógrafo que, como ustedes saben, fue muy amigo de Violeta y salió con ella en muchos de sus viajes. La vemos llegando con Isaías Angulo, un cantor a lo divino, llegando a una casa que suponemos que es la de él o de algún otro cantor, donde Violeta fue recogiendo estos tesoros que tenía la tradición y que tenía Chile, y los fue armando de una manera curatorial, sin saberlo, y entregándonos todo este tesoro a los chilenos hasta el día de hoy. Yo quiero agradecer muy especialmente a Carolina Herrera, con quien hemos trabajado, o sea, ella ha trabajado todos los contenidos de esta mesa. Quiero agradecer mucho a los ponentes y conferencistas que se han tomado el tiempo de venir, y como les digo, les deseo un muy bonito día. Después vamos a tener un coffee break y por último un cóctel donde podamos tener el momento de conversar y de partir. Muchas gracias. Buen día. Sí. Vamos a presentar a quien va a moderar esta mesa. Claudia Saldívar, historiadora del arte y especialista en políticas culturales. Actualmente es la directora del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Y en calidad de directora es que hemos querido que estén presentes quienes dirigen ciertos órganos y asuntos que a nuestro parecer y el de todos construyen prácticas curatoriales fundamentales para nuestra política. Entonces, siendo así, queda usted a cargo. Gracias, Carolina. ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero agradecer al Museo Violeta Parra por la invitación y por esta iniciativa de poder reflexionar en torno a las prácticas curatoriales, que creo que es algo que hace bastante falta en Chile, y poder crear esta conversación y este diálogo que se va a dar hoy día. Esta mesa es ejercicio de representación, noción de nación, que para mí me cuesta un poco el término de noción de nación, pero lo entiendo a partir de la conversación y la presentación que nos van a hacer Daniela, María Iris y Justo,
como proyectos micro de investigación para constituir, que se van constituyendo a su vez esta noción de nación que siempre se está reflexionando. María Iris va a presentar la ponencia Arte y Política, posibilidades para abordar el arte chileno desde una perspectiva histórica y crítica. María Iris es licenciada en Teoría e Historia del Arte en la Universidad de Chile, coordinadora de la Galería Bech. Trabajó en la de 21 proyectos desde el 2015 al 2017. Fue parte de la investigación que llevó Nelly Richard, el video Arte y Política 2005-2015 Fragmento. Es coautora del libro En Marcha y ha sido curadora de las exposiciones Donde no habito en Galería Metropolitana en 2015 y Zonas en Disputa en el Marco Quinta Normal en 2016. Y actualmente se encuentra investigando el proyecto Cómo se hacen las cosas, que es sobre la obra de Carlos Lépez, que lidera justo Pastor Mellado. Justo nos presentará la presencia de Violeta Parra en el mural realizado por Julio Escame en la farmacia Maluje de Concepción en el año 1957, donde reconstruye la posición que Violeta tenía en la coyuntura artística local de Concepción en ese año y nos lleva a comprender la configuración de esa escena, que es sumamente importante y yo creo que merece estar aún más presente en nuestra lectura y la visualidad de la historia del arte chileno. Justo es crítico de arte, curador independiente, actualmente es director del Centro de Estudio de Arte, SEDA, el Premio Regional de Ciencias Sociales, Enrique Molina, Concepción 2009. Daniela Berger nos presentará la ponencia Traidoras a la Patria, que es una revisión del trabajo de Valentina Cruz, Pia Arque y el colectivo Mujeres Creando, en donde busca relevar sus obras y los contextos que se despliegan en el trabajo curatorial, como también el porqué la selección y el proceso de trabajo con cada una de ellas. Daniela es curadora, licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, estudió curatoría del arte en el Royal College of Art de Londres. En Londres también realizó la curatoría de las exposiciones Ritual Without Myth y Not for an Exhibition en Margate y Cambridge. Ha sido coordinadora del MAC de la sede Quinta Normal y encargada de exposiciones del Centro Cultural del Palacio de la Moneda, donde a su vez hizo un sinnúmero de curatoría y actualmente, y felizmente actualmente es coordinadora de programación del Museo de la Solidaridad Salvador Allende y ha sido curadora de 2 muestras hasta ahora. Entonces los dejo, Iris. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Carolina por invitarme acá. Yo les voy a leer una ponencia porque me resulta mejor leer que hablar, así no me desorganizo. Bueno, como dijo Claudia, mi ponencia se titula Arte y Política, posibilidades para abordar el arte chileno. El título de mi presentación es muy general y lo definí así porque pensar las relaciones entre arte y política me permite transitar entre el arte, su historia y la curatoría, práctica denominada como tal hace unas décadas en nuestro campo artístico, pero que es posible rastrear con anterioridad al uso del término. Este tránsito está dado porque el binomio arte y política se constituye como un territorio abierto a múltiples debates y construcciones. Al mencionarlo, surgen cuestionamientos y la necesidad de definir si hablamos de lo político en el arte, la política del arte, de un arte crítico o de un arte que se hace cargo de las problemáticas sociales, etc. Cuestiones que nos dan cuenta de una disputa permanente. Por ello, más que revisar los diferentes planteamientos que articulan el vínculo entre arte y política, me centraré en casos concretos que implican una toma de posición. Mi aproximación al problema arte-política se da de manera dislocada y por distintas experiencias. Por una parte, desde mi investigación en el pregrado, he tenido una fascinación e interés por los relatos canónicos para la historia que desde la escritura levantan artistas, momentos y procesos que responden a deseos extraartísticos. Interés por la historia del arte como disciplina que se sigue pensando como infranqueable a pesar de sus crisis. Me interesan las fugas y develar cómo operan esos relatos que las construyen.
Por otro lado, conformé junto con el Richard, Diego Parra y Lucy Quesada, el equipo de investigación que dio origen al video Arte y Política 2005-2015 Fragmentos, video que se enmarca en una genealogía de 3 videos anteriores dedicados al asunto arte y política. Este cruce de intereses e investigaciones me permitió vislumbrar que las nociones de arte y política cumplen un rol en el arte chileno, rol que dialoga con la historia en la medida en que lo que se propone constituye, a mi juicio, un modelo de comprensión para el arte chileno contemporáneo. Explorando esta yuxtaposición, me encontré con el texto La escritura de la historia del arte, sumándose subjetividades, nuevas objetivaciones de la historiadora del arte mexicana Karen Cordero, quien, desde la revisión de Panofsky, Didi Huberman, Preciosi, entre otros historiadores de la disciplina, piensa el devenir de la historia del arte desde su experiencia como académica y curadora, planteando que la curatoría es una nueva posibilidad para la escritura del arte, desde una perspectiva histórica. Cito: he llegado a concebir la curaduría como una forma de escritura, con imágenes, objetos y algún apoyo textual, esto es, como una herramienta por medio de la cual el historiador del arte puede generar posibilidades narrativas y perceptuales desde el diálogo entre la visualidad, la multisensorialidad y la palabra. Por lo tanto, y siguiendo la línea acá planteada, podríamos considerar que los videos de arte y política son una forma de escritura con imágenes y que generan nuevas narrativas sensibles a través del recurso visual de la imagen en movimiento. El recorrido que propongo comienza con el Coloquio Internacional de Arte y Política realizado en el año 2004 en la Universidad de Chile y Arcis, el que fue producido por una comisión organizadora integrada por Francisco Brugnoli, Gonzalo Díaz, Virginia Rasulis, Gaspar Galás, Nuri González, Guillermo Machuca, Soledad Novoa, Neil Richard y Claudia Saldívar, acá presente. Y con los 3 videos documentales que abarcaban la relación entre arte y política a través de 3 arcos temporales. Arte y Política 1, 1960-1973, dirigido por Gaspar Galás y Virginia Rasulis. Arte y Política 2, 1973-1989, dirigido por Neil Richard. Y Arte y Política 3, 1990-2004, dirigido por Nuri González, Willy Taller y Guillermo Machuca. Marco este hito, puesto que considero que en la articulación de cada video se organiza críticamente parte de la producción artística chilena contemporánea. Se establecen hipótesis y finalmente un modelo de comprensión y exhibición para el arte chileno de las últimas décadas. Relato que nos remite a una suerte de historia del arte contemporáneo. Si bien el primer video instala como marco los años 1960-1973, es posible rastrear activaciones del arte y la política incluso en periodos anteriores. De hecho, la fundación de la Academia tiene como rol complementar la idea de nación civilizada y generar a través del arte un imaginario patrio. Retomando esta idea de la generación de una historia del arte contemporáneo a partir de los videos, esta pasa por una revisión postmoderna de la propia historiografía, desde la noción de una historia donde la noción de una historia acuciosa, progresiva y que busca comprender el pasado, inclusive mejor que quienes lo vivieron, deja de tener pertinencia. Esto en la medida en que todo relato historiográfico sea entendido como tal, como un ejercicio ficcionado que busca volvernos legibles a partir de cierto modelo hegemónico los acontecimientos y procesos del pasado. Por eso es que los videos no deben ser considerados una respuesta a esta falta de historia que pasa más bien por la crisis de los macrorelatos que marcó el siglo XX. Por ejemplo, el asedio a la pintura chilena, la historia de la pintura chilena romera o el Chile arte actual de Galás e Iberia, sino que como propuestas autorales que deciden revisar cierto tipo de operaciones, instituciones y exposiciones dentro de un universo que siempre es más amplio. Karen Cordero revisa el presente de la historia del arte a partir de la escritura, entendiéndola como la base del relato que lo organiza y posibilita el diálogo con otras escrituras relativas al arte, como la crítica de arte y la curaduría. Entender la historia del arte como un relato escrito alejado del rigor científico y en el que media la subjetividad del autor, permite desarticular su lugar hegemónico en función de estas otras escrituras, que durante la década de los 60, 70 y 80 tuvieron un importante rol, puesto que descentraron las prácticas artísticas. Los videos de arte y política, entendidos como un ejercicio de investigación curatorial, responderían por su carácter de selección y narración a una forma de lectura histórica, permitiéndonos ver un periodo concreto de tiempo de una manera coherente y tramada por un deseo de cuestionamiento desde el arte, tanto de su entorno como de sus prácticas, cuestión que caracteriza una época y plantea una línea de análisis que
también es una forma de historia, porque se hace cargo de las cronologías, aun cuando el orden que propone no sea diacrónico y esté centrado en el tipo de operaciones y temáticas que el arte trabaja. Para analizar más en detalle la propuesta que cada video de arte y política ofrece, me detendré en las operaciones curatoriales editoriales que los conforman. El primer video, que abarca de 1960 a 1973, comienza definiendo los cuestionamientos formales a los que se somete el cuadro principalmente, para luego hacer comparecer páginas de prensa que nos hablan del contexto histórico, además de las obras y los grupos artísticos que las ejecutan. Se releva en este primer video las instituciones y la influencia de la Unidad Popular en el campo del arte. Por esto mismo, resulta lógico que el periodo contemplado termine con el golpe militar en 1973, siendo este un quiebre simbólico y de las instituciones. Este primer video evoca un espíritu de época, así como también un clima unitario que se recrea desde la conversación con quienes se establecen como sus principales protagonistas, la prensa y la música de aquellos tiempos. Estas características le dan un perfil más historicista. El segundo video abarca el periodo 1973-1989 y se inicia con las imágenes del bombardeo a la Moneda, lo que por una parte sitúa cronológicamente las obras, pero a diferencia del primer video, donde el vínculo con el acontecer es planteado desde la lógica tradicional de la síntesis, que entiende las obras como un producto del contexto en el que el artista sería una suerte de cronista de su época, en el segundo video el contexto es simultáneo a la obra, es decir, no ilustran los acontecimientos sociales, sino que son parte de los mismos. Esto se manifiesta en el recurso de acompañar con el sonido de las marchas a la serie de obras que van transitando en la pantalla, al mismo tiempo que se intercala con textos escritos por intelectuales que leen la época. El último video de los producidos, en 2004, y que abarca el periodo que va desde el retorno a la democracia hasta el año de producción del video, parece dejar de lado el contexto que excede al campo artístico regenerado en este periodo y se enfoca principalmente en la conversación con los agentes del campo que debaten cuáles serían los problemas del arte ahora que la sociedad estaría destituida, por decirlo de alguna manera, dejando en un segundo plano las obras producidas en el periodo. Estas tres propuestas nos permiten leer momentos del pasado reciente, evidenciando también la decisión autoral que los constituye y que opta, por ejemplo, por conversaciones en lugar de obras, o por las obras producidas como resistencia a la dictadura en lugar de referir al uso político que la dictadura hizo, por ejemplo, de los pintores de principios del siglo XX. En el caso del video Arte y Política 2005-2015, en el que, como ya mencioné, trabajé como investigadora, el marco temporal está determinado por el año anterior, posterior al último video producido y por el presente de nuestra investigación. La idea de estar generando una posible perspectiva histórica no me es tan nítida como en los videos anteriores, por lo que la noción de curatoría se torna más cómoda al realizar dicho trabajo. Una de las distancias que nos interesó generar con los videos anteriores se relaciona con la introducción de la idea del fragmento. El video como un fragmento de lo acontecido en el arte estos últimos 10 años, los fragmentos de obras y piezas audiovisuales que se instalan conformando un collage, y que por medio de la superposición busca estimular y hacer razonar cada extracto incluido. Cada fragmento es acompañado por la voz de su autor, quien abre un ingreso a la obra o proceso presentado. Otra de las diferencias que este video marca con los anteriores tiene que ver con la inclusión de curatorías, lo que implica considerar dentro del recorrido propuestas autorales que están generando sus propias narrativas en paralelo a las obras y los artistas. Si bien los periodos que abarcan los otros videos la incluyen en tanto exposiciones que agrupan obras, ahora comparecen como discurso simbólico a analizar bajo las mismas categorías que se utilizan para las obras. El video está articulado en 5 capítulos, los que lo vuelven fácilmente asimilable con un libro. Los capítulos, que recorren un cuerpo de más de 50 obras, proyectos y operaciones estéticas, son Globalización, localidades y comunidad, dedicado a curatorías, proyectos y obras que se relacionan con localidades y comunidades desde una matriz crítica, la mayoría de ellos emplazados en lugares poco habituales para el arte. El capítulo comienza con un extracto del video promocional de Dislocación, curatoría de Ingrid Bilgi, que recoge una entrevista a Milton Friedman. A partir del interés en las macronarrativas curatoriales mencionadas recientemente, para el video consideramos que había una hipótesis de trabajo compartida con Dislocación, a saber, el neoliberalismo como el marco regulatorio en el que operan las diferentes formas de sociabilidad
sociedad con las que el arte dialoga o derechamente interviene. El capítulo 2, Paisajes urbanos, recorre obras y proyectos curatoriales que cuestionan la conformación del espacio público o que se emplazan en él con el fin de acercarse a los transeúntes, generando nuevos espectadores e interviniendo en su relación con la ciudad. Arte, movilizaciones sociales y esfera pública es el tercer capítulo y aborda aquellas obras que se despliegan en el contexto de las marchas. Además se enfoca en el movimiento estudiantil a partir del giro estético que las movilizaciones de 2006 y 2011 presentaron. Desobediencias de cuerpo y género es el capítulo abocado a aquellas curatorías, obras y manifestaciones activistas que cuestionan lo asignado como femenino y masculino, apostando por una disrupción a partir de los códigos del arte. El quinto capítulo, Violencias y despojos, está dedicado a aquellas obras e investigaciones artísticas que se centran en las violencias, en lo minoritario, en aquello que podríamos identificar como lo otro y que es trabajado desde poéticas que aluden a la violencia, rehuyendo de la literalidad. La memoria inconclusa cierra el video y da cuenta de obras y procesos que apuestan por reactivar la memoria, volver a esos relatos y momentos que nos hablan de un pasado que aún no pasa. El video se cierra con la obra No fui feliz de Lottie Rosenfeld, que a su vez cierra con la imagen que tiene la frase No más lucro. Los recorridos que cada capítulo plantea son móviles y al mismo tiempo autónomos, puesto que si bien cada capítulo funciona por sí solo, los fragmentos que lo conforman pueden dialogar con obras y momentos recogidos en otros capítulos. La idea de sumar retazos busca que estos resuenen en su relación con los otros, generando así un atlas. El relato macro está determinado por las obras. No hay una teoría cohesionada ni una preferencia por técnicas, soportes y o espacios de exhibición. Todo lo anterior permite que sea el espectador quien establezca las relaciones de su interés a partir de lo presentado. El video es también una propuesta de lectura incompleta, pero que toma partido por una serie de prácticas que dialogan críticamente con asuntos del cotidiano. Más allá de las operaciones de selección y edición, el asunto de las obras y sus características discursivas, junto con las operaciones de intervención crítica en el espacio de lo público, se relacionan esta vez con una ampliación de la noción de lo político, que tendría que ver justamente con las transformaciones históricas de la sociedad global. Por ello, independiente de los años que lo enmarcan, lo histórico del video está en el intento de hilvanar aquellas prácticas que surgen al alero de las relaciones simbólicas que ordenan la vida. De ahí que el punto más álgido esté dado por el momento de las movilizaciones estudiantiles, donde la política entra en sincronía con las dinámicas creativas, frente a un escenario plural, tramado por múltiples formas de opresión y subversión. Hal Foster, en 1985, estableció en su texto Recodificaciones hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo lo siguiente: a pesar de los síntomas recientes de proletarización, las nuevas fuerzas sociales, las mujeres, los negros, los movimientos gay, los grupos ecologistas, los estudiantes, han dejado clara la importancia que han obtenido el género y la diferencia sexual, la raza y el tercer mundo, la revolución ecológica y la relación entre poder y conocimiento, hasta el punto de que el concepto de clase, para sobrevivir, haya de articularse en relación a dichos términos. Como resultado, el interés de la reflexión teórica se ha desplazado de la consideración de la clase como sujeto de la historia hacia una exploración de la construcción cultural de subjetividad, pasando de la identidad económica a la diferencia social. En pocas palabras, la lucha política se ve ahora ante todo como un proceso de articulación diferencial. Fin de cita. Un arte político sería entonces aquel que, desprendido de las características de las tradicionales del arte y la política, busca contribuir a nuevas posibilidades para pensar críticamente el presente, dislocando el sentido común dominante. Para finalizar con la revisión del video, me gustaría retomar otra idea planteada por Foster en el mismo texto. Cito: no existen temas fijos o genéricos en el arte político, todo es especificidad histórica y posicionamiento cultural. En este sentido, Arte Política 2005-2015 Fragmentos permite ingresar desde un posicionamiento cultural a la especificidad histórica de los últimos 10 años en Chile, configurando un recorrido que, lejos de anclar lecturas fijas, busca abrir el debate por medio de la generación de comunidades de afinidad crítica en un relato que es visual y sensible. Luego escribí una apostilla, pero me falta una página.
Y esta costilla tiene que ver principalmente como con una toma de posición y también con una investigación que está en curso. Bueno, leo. Dentro del marco que establece este encuentro y que propone a la curatoría como investigación visual, me interesa relevar el lugar del feminismo como matriz de acción y análisis crítico. El arte contemporáneo, en tanto que categoría específica, genera obras que en sí mismas no establecen nada a priori. Son propuestas abiertas que se instalan como un punto de convergencia temporal, material y temática en función de un deseo propio del artista. Es por ello que las relaciones que el arte logra establecer con su presente, con su pasado y con el futuro son las que articulan su potencial disruptivo, siendo aquellas que transitan en los cruces temporales las que se vuelven más interesantes, emergiendo de ellas una capacidad política que debe ser construida por un otro, es decir, un espectador. Cito: este tipo de corrimiento entre intencionalidad e interpretación, entre artista y observador y entre observadores, es parte del legado crítico más interesante de la última década y continuará inspirando algunos de los debates más cruciales acerca de lo que es más atrayente dentro y en torno al arte. Fin de cita. Esta cita de Laura Cottingham es crítica de arte feminista que analiza el vínculo entre arte y política, específicamente con el feminismo. En esta línea no existiría una fórmula para definir un arte crítico de matriz feminista, así como tampoco procedimientos o temáticas fijas. No basta con que un artista enuncie su obra como feminista para que ésta esté generando una intervención que cuestione los roles de género, identidad o las problemáticas que afectan a las mujeres. Esto debido a que el feminismo no es un movimiento unitario y sus alcances van desde la oficialidad hasta la resistencia y la micropolítica. Lo cierto es que el arte permite generar cuestionamientos que irrumpen en la esfera pública y el sentido común hegemónico, que es patriarcal y neoliberal. Entonces, dentro de esta multiplicidad, es el feminismo apuesto por este saber crítico que nos exige estar revisando constantemente nuestras prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias, María Iris. ¿Justo? Gracias. Hola. Bueno, en verdad empecé esta ponencia hace varios días ya, publicando 3 textos en mi blog, Escenas Locales, de modo que me aseguré o parcialmente de que los inscritos tuviesen acceso al blog. Entonces, si lo hicieron algunos, está perfecto. Si otros que están aquí presentes no lo han hecho, les recomiendo que lo hagan porque en definitiva la ponencia ya está ahí. Es una táctica que empleo porque el tema es bastante complejo, extenso, entonces es una manera de comprimir y precisar también las cuestiones en curso. De tal manera que me iba a ocupar más bien de hacerme algunas preguntas para señalar cuál ha sido el rumbo de mi trabajo, puesto que vengo a hablar aquí de prácticas curatoriales y no de ninguna exposición en particular. Entonces me pregunté así como, ¿qué es una práctica curatorial? Porque a la gente le gusta así a veces empezar con ese tipo de preguntas. Claro, y me digo, no es enumerar una lista de exposiciones. ¿Realizar exposiciones es suficiente para constituir una práctica? ¿Cuándo y cómo se reconoce una práctica? ¿Qué es una práctica? ¿Un proceso de transformación de una materia prima dada? Esto es un pequeño fragmento de la definición althuseriana de práctica. Entonces, si vamos a hablar de prácticas curatoriales, pongámonos de acuerdo a qué prácticas específicas nos referimos y cuál es la lógica de su determinación. ¿Y de qué materia prima se trataría? Claro, la obra de arte, pero ¿cuáles obras? Estamos en la era de la aceleración de los museos, eso implica como su expansión de los límites. El abismo de los museos se ha acrecentado. Hay museos de espectáculo, hay museos que no pueden hacer espectáculo. Curiosamente, el espectáculo ha devenido una forma de producción de conocimiento.
que ha puesto a la obra misma como uno de los elementos visibles de una gran maquinaria industrial, pero no la más importante ni decisiva. Los museos en cuestión son una economía que pone en movimiento varias ramas de la industria, cuando no varias industrias. Por eso digo que la obra en el fondo es la punta visible del iceberg, que es lo que muchos artistas chilenos nunca entendieron hace unas décadas atrás, o artistas en general, en el sentido que entraban en un nuevo sistema en el que suponían que ellos controlaban todo, y la verdad es que hoy día no controlan nada. O sea, no controlan nada en la medida en que tienen que entrar a tallar, a negociar con editores, por lo tanto, industria editorial, que es una industria lateral, pero que forma parte decisiva de la industria museal. Y toda industria editorial implica la industria de sacar fotos y reproducir, por lo tanto se pone en ejecución la industria medial, digamos, de la oficina de diseño y de producción técnica de fotos de una mejor calidad digital para permitir buenas impresiones, lo cual combina efectivamente el parque industrial relativo a las imprentas, no necesariamente a las editoriales. En Chile hay una gran capacidad imprentera, pero una pésima estrategia o una pésima industria editorial en términos de producción de arte. Pero en fin, esos son elementos muy particulares de cómo funciona la industria. Entonces mi pregunta es, ¿qué ocurre en los museos que se quedan a medio camino del espectáculo? Porque, está bien, el espectáculo es en sí mismo un diagrama, hay diagramas inconscientes, pero esos museos que quedan un poco fuera del espectáculo riman lo que pueden, acogen operaciones externas, tercerizan, o bien hacen del acceso a sus propias colecciones un espectáculo. En ese sentido, habría que oponer, hoy día, en Chile en particular, al Museo Espectáculo en contra del Museo Diagrama. Entonces, el Museo Diagrama y el Museo Espectáculo pueden convivir, eso es lo terrible. ¿Y no les parece a ustedes curioso esta contradicción que lleva a que tengamos un personal, y creo que a todos ustedes les pasa eso en la medida en que trabajan en el sector, en que probablemente estén por el Museo Diagrama, pero tienen que reconocer que trabajan al interior de un museo espectáculo? Entonces, el problema va a ser siempre negociar la diagramaticidad de vuestro trabajo y la legitimidad del diagrama al interior de un museo que está pensado en otros términos y para cumplir otras exigencias y otras. Entonces, hay ahí una contradicción evidente que es la causa de muchos malestares de los que aquí están presentes. Pero esto no resuelve el problema de reconocer una práctica curatorial, que es nueva. Cuando María Iria se menciona a Karen Cordero, claro, habla de la escritura, pero ahí uno dice, sí, siempre hay una excusa. El otro día lo dije, todo lo que yo he escrito sobre arte en verdad nunca es tanto sobre arte. Siempre hablé de otra cosa. Lo que pasa es que había que tener una profesión. Y a veces uno no la busca, es simplemente un problema laboral. Más bien, yo entendería esta práctica curatorial como más cercana a la producción de un diagrama. Una práctica curatorial sería un diagrama en acción. Hay que poner la atención en la palabra acción, porque es un tipo de acción institucional, es decir, sometida a la negociación institucional. El lema sería dar cuenta del diagrama. He venido a hablar de diagrama y de cómo determina mi práctica. Diagrama. Entendámoslo aquí como una especie de estructura inconsciente y como un mapa de relaciones arcaicas, que al final se resuelve en unas líneas, unas palabras, unos mapas mentales, como dirían hoy día. A partir de un ejemplo, y lo voy a hacer en los 10 minutos que me quedan, a partir de un ejemplo que pone en relación una filiación y una escena. Por eso me ocupo de transferencias y densidades, y es lo que he hecho, no he hecho más que eso cuando he trabajado en Concepción o en Valparaíso o en la misma Trienal. Es como hablar de lo mismo en distintos frentes.
filiación y densidad. En el fondo es diacronía y sincronía. Una cosa tiene que ver con la secuencia, que puede ser como recompuesta historiográficamente, y lo otro se refiere a la sincronicidad de las funciones, que los conceptos que uno pretende poner en operación terminan ejerciendo funciones. Y en ese sentido, entonces, tiene en esa relación de transferencias y densidades, que era lo que definió mi trabajo en la exposición del 2000, que para mí en términos diagramáticos era ya obviamente arte política, solo que me parecía ya ridículo tener que decirlo. Trabajábamos con ese supuesto, ¿no? Yo nunca he trabajado más que con ese supuesto. Entonces, incluso en los textos que uno supone más importantes escritos durante la dictadura. O sea, ¿qué otras cosas hacíamos sin arte política? El problema es establecer entonces qué arte, qué política, bajo qué condiciones, en qué contexto, bajo qué presiones, de qué coyuntura, punto. Y en ese sentido, los 3 textos que subí al blog hablan de esta escena, la escena de Concepción. Entonces les voy a contar cómo hice. En el fondo, la escena de Concepción me fue tremendamente útil porque, esto lo he dicho, no, pero la escena de Concepción me fue tremendamente útil porque encontré que en un momento determinado de la historia de la ciudad, en 1957, se articulaban 3 elementos que me permitieron definir qué era una escena local. Obviamente el uso de la noción de escena no viene de lo que ustedes imaginan. O sea, escena es un término usado por Freud ya en el año 1900, entonces cuidado. Es para establecer descriptivamente y con los efectos conceptuales que tiene, una manera de concebir una realidad como si fuese una escena teatral. En el fondo, a lo que se refiere en términos arcaicos también, la palabra escena es cómo va el teatro, y sobre todo después de la Revolución Francesa y después del éxito político de la pintura de Jacques Mirabeau como pintura escenográfica. Lo que no quita que Watteau, por ejemplo, haya sido pintura escenográfica, pero lo que pasa es que la escenografía de Watteau era del salón y del salón cortesano, y la escenografía de Jacques Mirabeau tiene que ver con la muerte de Marat, tiene que ver con el juramento de los Horacios, con la coronación. Entonces hay 5 años de historia de Francia y del mundo en esa pintura. De manera que me pareció, y en los textos está explicado, y si no, eso remito a otros textos, pero el hecho es que solo era posible definir una escena a partir de la articulación de una clase política local, una universidad local y una prensa local. No necesariamente una prensa que tuviera crítica de arte local, que si bien en este caso más tarde también la tuvo, sobre todo en las páginas del diario El Sur, pero sobre todo una clase política local autónoma. Eso quiere decir que tenía contradicciones importantes con Santiago, que la llevaron, por ejemplo, a lograr políticamente cuestiones que era difícil lograr en los años 60. Por ejemplo, concentrar la ayuda para la reconstrucción después del terremoto del 60 desde región y no desde Santiago. Eso lo logró la Universidad de Concepción, por ejemplo. Eso es peso político nomás. Bueno, pero en el año 57 se dan esos 3 elementos que articulados permiten reconocer una escena. Y lo que se da además en esa ciudad es que en el año 57, el chiste que tenemos con Edgardo Neira es que el año 57 es el año más importante de la historia de la ciudad, y está definido porque Julio Escames pinta el mural de la farmacia Maruja. Esto es un chiste, pero nadie lo sabe. Lo que pasa es que el chiste está refrendado por un viaje, que es otro. Y tengo que remitir estos viajes a quien me contó el viaje, porque a veces uno tiene que creerle a ciertos relatos, porque los artistas mienten como cosacos, no toman como mienten como cosacos en términos historiográficos. Pero Pedro Villar me dijo un día
que era muy parco y daba muy poca información, muy celoso de la información que tenía. Pero viendo mi pasión por el mural de la Francisco Maluje, me dijo, mira, me dijo, el 20 de enero de 1957 hubo un viaje en el cual estábamos yo, Julio Escami, Nemesio Antunes, Marco Gutiérrez. Yo no pregunté mucho porque me di cuenta de inmediato que había parejas disparejas. Y que esas parejas disparejas estaban reflejadas también en la pintura. Y yo le dije, ¿dónde fue el viaje? Entonces dice, fue un viaje a San Sebastián de Yumbel. Entonces uno dice, ¿y qué hacía un grupo de comunistas en San Sebastián de Yumbel? Pero estaba todo perfecto. Año 57 es, en el fondo, la búsqueda de una especie de sinonimia entre comunismo y cultura popular. Entonces calza perfecto. Y esos tipos iban a buscar dos cosas. Uno, en el marco del paganismo que toda fiesta religiosa tiene. Perfecto. Pero es que en Yumbel había una feria, en San Sebastián de Yumbel había una feria. Y en esa feria había dos cosas que le interesaban a este grupo de artistas. Lo explico en el blog, pero se lo resumo. Y esas dos cosas son diagramáticas, son fundamentales para la construcción de la escena. Uno es el hecho de que en esa feria se comercia cerámica de Quinchamalí. Hoy día la cerámica de Quinchamalí nos resulta normal, digamos, ya forma parte de nuestra costumbre, pero en el año 57 no era evidente, y estos tienen el ojo puesto en la cerámica negra de Quinchamalí por dos cosas. Una, porque es negra, más pobre todavía, no tiene hornos, y dos, porque es una cerámica que tiene esta característica del esgrafiado, que está además cubierto con agüita con ceniza, qué sé yo, y queda la marca blanca. Entonces, en el fondo son artistas, todos grabadores, todos tienen experiencia de litografía, todos tienen experiencia de xilografía, y obviamente que no podían dejar de mirar estos grabados objetuales. Es decir, de cómo estos comunistas, en información con intelectuales, artistas comunistas, tenían esta mirada como contemporánea de objetos de la cultura popular que ellos consideraban como una especie de primitivismo picasiano a la chilense. Así como Picasso lee a los primitivos, entonces los comunistas chilenos leían a sus propios primitivos. Y en este caso era la cerámica negra de Quinchamalí. Y el otro elemento fundamental que me señala Pedro Villar y él mismo se ríe, dice, porque decía, éramos ingenuos, no, pero nos gustaba, decía, eran ir a ver los fotógrafos de cajón que se ponían en la plaza. Entonces estábamos, me decían, un paisaje de Yumbel, que venían los fotógrafos de cajón y ponían otro paisaje pintado en una tela, contra el cual los guasos, muy bien chajeados, se iban a sacar fotos, porque era el único momento en que pasaba un capturador de imágenes por la región. Entonces era... Y íbamos a ver eso, porque nos encantaba, y Pedro decía, además los telones eran fantásticos, unas pinturas medias naif y todo, entonces era una pintura en el paisaje para poderse retratar en ella. Y esto me fue corroborado por la exposición que hizo Gonzalo Leiva en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, que es una fotografía de Antonio Quintana, donde Antonio Quintana le saca la foto a un fotógrafo de cajón en una plaza como esa de Yumbel. Es muy probable, no digo que sea la plaza de Yumbel, pero era el gesto. Quintana, comunista, ya está todo armado. Quintana lo hace eso el año 57, probablemente 58, pero Quintana ya está tomando fotos mientras Siqueiros pinta el mural de la Escuela de México en Chillán. Y aparece en el catálogo que publica Zigzag de esa producción. Y el único texto que aparece, escrito por Siqueiros, creo, en ese momento, es un texto sobre Quintana. O sea, lo único que el único artista chileno en público sobre el cual Siqueiros escribe es Antonio Quintana. Y dice que
un fotógrafo artista, y lo pone en el lado de, dice, es un artista revolucionario. En el sentido que Quintana es el que tiene la mirada más eisensteiniana en la fotografía chilena ya desde fines de los 80. Y lo encontramos entonces sacando estas fotos del fotógrafo de cajón en una fiesta como la de Yumbel. Entonces, este grupo que va a Yumbel es un grupo que está muy cercano a la realización del mural de Julio Escame, que es en una doble altura, en un edificio, ustedes no lo saben, pero es un edificio que diseña Maco Gutiérrez. Maco Gutiérrez va a morir después en La Paz, va a ser asesinado en La Paz para el golpe de Hugo Banzer. Y él era profesor de la Facultad de Arquitectura de La Paz, San Marcos creo que, o San Andrés, ya no. Y Maco Gutiérrez estaba en Concepción en esa época junto a Osvaldo Cáceres, Alejandro Rodríguez, eran como los artífices de una arquitectura moderna, penquista, imagínense ustedes, son los primeros rascacielos de Concepción, pero todo eso en el marco de la remodelación de Emilio Duarte, de la diagonal que llega a la Pinacoteca, luego de la construcción de la Pinacoteca. Entonces estamos en un momento, en una ciudad, en una escena en donde hay una densidad arquitectónica extraordinaria que se conecta con una densidad menor de carácter plástico que se está alojando en la Sociedad de Bellas Artes, que es una invención post-Segunda Guerra, que los penquistas inventan una Sociedad de Bellas Artes después de que va a Concepción una exposición de la IBM, de Mr. Watson, y esa exposición de la IBM se cuelga en los locales del diario El Sur, y se llamaba Pintura Contemporánea del Hemisferio Occidental, y era una exposición organizada para favorecer el esfuerzo de guerra de los aliados. Y en esa movida estaba también Siqueiros, obviamente, contra el eje nipo-nazi-fascista. Tienen que pensar ustedes que Chile solo rompe sus relaciones con el eje el 23 de enero de 1943. Bueno, entonces todo esto se articula. Ven ustedes como una escena en la cual política, universidad y prensa producen un lugar así. Y ahí está, bueno, se me va a terminar, lean lo que escribí y les voy a mostrar unas imágenes que ustedes no conocen seguramente y que hacen... no, esta no era porque se agarró al tiro, les voy a mostrar. Imagínense ustedes, ¿se ve bien? ¿Se ve bien? Sí. Claro, son los dos primeros paneles, son 3 paneles, uno dentro, sí. El panel de la izquierda es el lado de la herboristería, medicina mapuche, hay una escena así, guasos a caballo, están charqueando unos animales, están moliendo cosas, está todo. Segundo panel, la farmacia jesuita, la farmacia de los conventos. Entonces, ¿ven? La farmacia, la ciencia vinculada a la iglesia como institución de reproducción del saber. Era como eso. Ese es el segundo. Eso tiene 3 metros de alto mínimo, 3, 4 metros de alto. Ya sobre los 4 metros, entonces ya tenemos 8 metros de altura y cuando uno iba a comprar, mira, o sea, le caía el mural encima. Digo cuando uno iba a comprar porque yo iba a comprar a menudo ahí, me mandaba a mi mamá. Ahí. Esto está ahí. Ese sería el tercer panel. Entonces el tercer panel es muy importante porque el tercer panel está dividido en 2 a su vez y el tercer panel tiene ya la farmacopea, o sea, la ciencia positiva, la química, la Universidad de Concepción. Y tiene ahí a la mano izquierda unas aulas de clase donde
está, no importa, ustedes lo ven en internet, aparece el profesor Lipschutz, que nunca hizo clase de Concepción, pero tenía que estar ahí porque era comunista. Y luego está Daniel Belmar, que era un dentista, que era novelista, y en fin, profesores de anatomía, toda la ciencia. Y aquí hay una zona muy divertida, porque en el fondo esta zona tiene que ver con este caballero. Entonces eso va a vincular la escena política penquista a la escena internacional, porque este caballero se llama Oppenheimer y acaba de firmar un manifiesto contra los ensayos nucleares. Y acá estos intelectuales de Concepción, Orieta Scammell, la hermana de Jodorowsky, esta señora no las he podido identificar, están leyendo un diario y en el diario está impreso una bomba, una explosión nuclear. O sea, ya antipolítica, pero antipolítica a nivel nacional e internacional. Y en ese sentido, el punto es que aquí, en la relación antipolítica, no hay infracciones, al contrario, todo esto es constructivo de partido, constructivo de relaciones, porque acá, por ejemplo, todo es constructivo. Acá, ¿qué es lo que hay? A la manera giotiana, lo que hace este hombre es, aquí, esto sí que para acá, es pintar a los artistas intelectuales del momento, que son el doctor San Martín, que era el jefe de la campaña de Allende en la región, está Nicanor Parra, Nemesio Antunes, todo. Y los dos albañiles que ayudan a Tiro Termino a la pintura del mural. Y para terminar, bueno, la escena de vacunación, que es la vacunación contra el imperialismo norteamericano. ¿Y cuál es la vacuna? El marxismo contemporáneo, obvio. Entonces, ¿quién es la que vacuna? La Juanita Gutiérrez, la mujer de Pedro Villar, que era enfermera, comunista. ¿Y quién es el vacunado? Que solo muestra la espalda. Maco Gutiérrez. Dice, muestra la espalda, anuncia su muerte. Y para terminar, de verdad, en este emblema del arte y política, digamos así, constructivo, ahí hay la escena que les decía yo, más cerca, pero acá hay una cosa que les va a encantar. Esto. ¿Quién es? Violeta Parra. Violeta Parra con un ramo, con un vestido violeta, más o menos, y con un ramo de violeta. Me es mucho, así. No sé quién es el señor que está ahí, pero lo vamos a encontrar. Pero es Violeta Parra en Concepción en el año 57. Ahora, en el grupo, mientras todos miran hacia la escena de vacunación, ella es la única que mira para el otro lado. Y que se encamina hacia el borde del cuadro, como queriendo salir del cuadro. Después me pueden preguntar por qué quería salirse del cuadro. Eso, gracias. La escena completa, la escena, espérate, es que aquí no... Rápida, ustedes tienen que ir a Concepción, ¿sí? Es lo más gracioso que hay. Ahora, obviamente, ya no hay farmacia ahí, no hay farmacia, hay una cuestión de venta de no sé qué cosa. Se llama farmacia, pero venden otras cosas. Ahí está. Está acá está. Violeta Parra está acá. Ahí. En verdad está con el señor. Son los dos únicos personajes que se van a salir del cuadro. Y mientras que todos están concentrados en la escena de vacunación. Y acá va Orieta Scammell con una compañera y enfermera, todas confluyen y llevan la mano, una paloma de la paz, que es la paloma de la paz del movimiento comunista por la paz, la paloma de Picasso, son los años. O sea, esto es en el año 57 y hay que pensar que en Chile en el 53-54 fue el Congreso por la Cultura que presidió Neruda. Entonces, para que se entienda cómo este tipo de producción en Concepción no solamente constituye una escena, sino que marca un momento de la historia política del país. Gracias. Muy interesante. Daniela, vamos con
una vez. Muchas gracias por la invitación, Carolina, y al Museo Violeta Parra. Voy a comenzar a 2 manos. Traidoras de la Patria es un título que no fue, pero podría haber sido, para una obra del colectivo anarcofeminista Mujeres Creando de Bolivia. Parte de la exposición Mons Blando, Ser entre Bordes, en exhibición hoy en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, que concurre junto a Mere Kjærgaard y Lili Howe. He utilizado el título como puerta de entrada a la revisión breve que permite este seminario a la práctica de 2 artistas mujeres y del recién mencionado colectivo para observar la idea que está a la base de esta mesa, una idea compleja, la idea de nación, un concepto jerarquizante, muchas veces impuesto, patriarcal, sobre el cual no hay algún consenso todavía, problemáticamente jurídico y creador a veces de nacionalismos. Este texto pretende revisar 3 procesos curatoriales con artistas que se resisten a las nomenclaturas, que va de las taxonomías totalizantes y que llama aquí traidoras a la patria, entendiendo patria como una convención peligrosa que se despliega en la idea de Estado-nación desarrollista, o muy cercano a ella. Primero, revisar la etapa de creación temprana en la larga carrera de producción de la artista chilena, menos reconocida de lo que debería ser, la obra de la escultora y dibujante Valentina Cruz, parte de la exposición La Emergencia del Pop, Irreverencia y Calle en Chile, de la cual fui co-curadora junto a Soledad García en el 2016. Tengo que mencionar las exposiciones. Cruz trabaja desde una pregunta por el cuerpo como eje de su primera escultura en arpillera y papel de diario para pasar posteriormente a la experimentación material de la goma látex. Esta será una revisión de los trabajos realizados particularmente entre el 62 y el 72. Posteriormente, planteo examinar la obra de la artista groenlandesa danesa Pia Arke, autodenominada bastarda, en su propuesta de la etnoestética que rechaza los clichés identitarios y se ubica entre los bordes de la apropiación nacional. Ello a través del examen de su práctica y en particular de 2 obras con las que hemos trabajado para tener en esta exhibición. Finalmente, llegar a quienes dan el origen al título de esta ponencia, Mujeres Creando, y en especial señalar el trabajo curatorial que seleccionó, mostrar una versión nueva y más contenida del milagroso altar blasfemo, y un mural que cuestiona precisamente la idea de identidad patriótica a partir de un examen pictórico crítico de los escudos nacionales y así de la enmarañada lucha de Chile y Bolivia. Valentina Cruz estudia Bellas Artes en la Escuela Universidad Católica, teniendo por maestro al escultor y grabador Norman Calvert, que había estudiado con Joseph Albers, el dibujante y escultor estadounidense de marcada tendencia Paul Harris, egresando en el año 63, pero obteniendo su diploma solo 2 años más tarde. Es importante aquí destacar la influencia formal de Harris, quien va a ser para el artista un marcado influjo en su escuela y posteriormente. Para entonces ya había participado Cruz en el Salón de Estudiantes del año 62, realizado en el Museo Contemporáneo de Quinta Normal bajo la dirección de Nemesio Antunes. Allí exhibe la obra Mujer, que estoy mostrando, una figura femenina de ángulos abruptos y toscas extremidades, hecha a base de avisos económicos del diario Mercurio y Engrudo, arreglándose el cabello sentada sobre una silla de paja, nada menos que a la entrada del museo. Esta obra no solo rompe para entonces las concepciones que de la escultura se tienen, sino que se atreve a nuevas posibilidades materiales respecto de los habituales madera, bronce, mármol y piedra que se enseñaban en la escuela, en una ruptura que va a ser una constante en la práctica temprana de Cruz, porque para el artista es el material quien guía y marca como sale, cito textual, la obra. Hay también quizás una inconsciente intención que va a ser recuperada posteriormente en su trabajo de incorporar elementos que hicieran alguna alusión a la realidad, como es el caso del periódico que da cuerpo a esta obra. El efecto fue grande, pero la reacción solapada. Nadie la enfrenta directamente. La denuncia fue de Antunes, quien fuera cuestionado sobre cómo podía permitir que ingresara una obra de esta categoría al prestigioso salón, según la misma artista informa.
Víctor Carbacho escribe en la sección de exposiciones de la revista Zigzag en noviembre de 62 que su obra es la que más impacta y que todos la comentarán entre asombrados e incrédulos. Luego de esa enérgica primera irrupción al mundo del arte, Valentina Cruz sigue creando formas en tosca tela de saco que, cubierta de cola de hueso, muchas veces sin estructuras interiores, construye a modo de grandes figuras orgánicas e inquietantes, que surgen de un mundo donde el artista se impacta por la injusticia social y el sufrimiento, cito, masivo y constante que era para ella la vida. Hay una cierta alusión a su infancia, donde son presentes los relatos de Italia de la posguerra, los campos de concentración y los cuerpos allí desamparados, que serán después recuperados como motivo en el contexto de la obra que realiza luego de su viaje a Nueva York, que tiene por telón de fondo la guerra de Vietnam, primer conflicto bélico televisado de la historia y que impacta su práctica. La segunda exposición fue una promesa no cumplida por Carmen Bo, que cancela una exposición en su galería pocos meses de la fecha inaugural. Las razones no están claras, se dice que por lo polémica de la obra. Nemesio Antunes, al enterarse, la invita nuevamente a exponer en el museo, esta vez junto al autor a la vez, en una exposición titulada Dos nuevos escultores, en el año 64. Emergen de allí obras como Las Pascualas, en base a una leyenda penquista popular sobre 3 hermanas que se suicidan en una laguna por el amor de un hombre. Cruz inserta aquí, y lo hará también más adelante, desiguales bordados de gran tamaño de lana roja y azul, colores primarios pero también de resonancia sospechosamente patria, empleando el bordado doméstico o popular y pervirtiéndolo en su uso escultórico. A ellas siguen, en una nueva puntada en dirección a lo textil, las temidas parcas, hilanderas romanas, del destino que representa el nacimiento, la vida y la muerte. Le siguen los bultos, formas irregulares de un cuerpo encerrado en sí mismo, o unos erguidos vigías de gran tamaño, que custodian uno en cada dirección, era un par, espalda con espalda, que son solicitados luego por Antunes para donación al MAC, pero acerca de los cuales no hay hasta ahora ningún registro, y que producto de lo dúctil y de liviano del material se habrían sentado sobre sí mismos, según Nemesio informa al artista con algo de humor triste. Esto abre otra mirada hacia los posibles trabajos de Cruz, no solo en la cuestión de la materialidad, sino que también de la temporalidad, el registro y la permanencia, como lo harían después enfoques procesuales y variantes del arte conceptual. Si la escultura de bronce o de piedra estaba hecha entonces para permanecer como un objeto terminado, y ello se arraiga en una tradición que se puede rastrear por milenios incluso, la obra de Valentina Cruz entonces estaba hecha para desaparecer. Era una pulsión que desafiaba en sus palabras la temporalidad y las categorías de las bellas artes con mayúsculas, y estuvo así planteada desde un comienzo. En Hombre de Pie y En Hombre Sentado, uno de los cuales va a mandar después Jorge Elliot a la Bienal de París del año 68, que gana Valentina Cruz el premio Arte Joven, se hace más patente aún la alienación del cuerpo, el tormento del ser humano en el mundo circundante, que ya deja entrever una línea de obra que siempre vuelve al cuerpo en Valentina Cruz, que se pregunta por la industrialización exacerbada, la inequidad social y la efervescencia política propia de los 60 que le toca testimoniar, tanto en Chile como fuera, y siempre vuelve al conflictuado contenedor de la temporalidad. En el 65, y esto es muy importante en su trabajo, Cruz parte a Nueva York, en lo que será un cambio radical en su praxis, que ya incubaba cierta idea de lo pop. Allí encuentras la vida cosmopolita, las masas de gente en las horas del taco o rush hours, el consumo desenfrenado y una total despersonalización que la lleva a reflexionar sobre la alienación del ser humano en este contexto mecanizado. Es allí donde descubre una gran tienda de departamento de productos industriales y encuentra el material de la goma látex, que se preparaba como una especie de leche condensada para hacer moldes, pero que ella utiliza en vez como protagonista de esculturas que manifiesta su investigación de la deshumanización como eje, que va a explayar literalmente desarticulando toda expresión humana en pedazos, instalados en especies de compartimentos de laboratorio. Estas son las obras en que quisimos enfocar nuestra selección en dicha exposición. Es el caso de Botiquín de Primeros Auxilios, del 66, un extraño anaquel de doble puerta que realiza en Nueva York, pero que arma de vuelta a Chile cuando se ve forzada a pretender ser una química, porque era impensable para el fabricante que una mujer realizara sin otro fin que el científico un objeto de estas características. En él encontramos fragmentos de rostros y de bocas, el cuerpo desmembrado, especies de instrumentos médicos de madera pero pintados de plateado como para ser de acero quirúrgico que completan la obra. Parte de la misma sucesión de trabajo son pieles de mujeres a ser examinadas por el doctor de turno,
colección del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, y Sonrisas, ambas partes también de esa exhibición que menciono. En la primera hay un tratamiento muy radical en base a la propia experiencia con la goma látex, que se aplica por horas sobre su cuerpo desnudo como una segunda piel, de manera que es su traumática vivencia corporal la que conforma la obra y es plasmada con molde, quedando grabados su rostro, sus pliegues y relieves de pies, manos y uñas. Dos cuerpos pintados de rojo y plata, aplastados entre dos vidrios, esperando el frío reconocimiento médico por toda mujer conocido, en que el cuerpo es tratado como carne o como máquina. Cruz retrata la angustia de sus cuerpos aprisionados por la estructura del examen, que es siempre jerárquico, y desarrolla una ya forjada reflexión de género a partir de ese trabajo. Una serie de bocas conforma sonrisas, un conjunto de 3 frascos de acrílico que parecen aislar 3 momentos del sonreír. Una escalofriante compartimentalización del sentir que expone la galería patio que habían armado Pablo Burja y Arsenio Alcalde en Providencia, manejada primero por Lina y después por Paquita Contreras en un momento, con nefastas respuestas ambas por parte de la crítica. Es así como en el Fant, impactada ante esa falta de ideales manifiesta, cito, en la obra de Cruz la califica de ir en contra de todo, y se pregunta en el diario Mercurio del año 68, luego de la segunda exposición de Cruz en Galería Patio, si es que acaso ante el sinsentido de esta obra no era imperativo entonces fabricarse ideales nuevos, aunque ellos fuesen una ficción. Lo que escapa el Fant a la sazón es el traspaso de la concepción de arte mimético como representación a una quizás presentación de elementos cuyo contexto y modo de creación, con una vista de frente y crítica hacia la realidad, busca un sentido que se aleja ya, como dice Danton, de la idea de belleza como un constituyente. La negación de la grandilocuencia escultórica y con ello el rechazo a los discursos oficiales que la promueven, llega a su culmine en lo que se puede señalar como una acción de escultura en la obra La muerte de Marat, aludiendo por supuesto al contexto revolucionario francés de Jacques Sully-David, que Valentina Cruz realiza en el año 72 en el frontis de la institución siempre oficializante que fuera el Museo Nacional de Bellas Artes, nuevamente bajo la ley de Antunes. Allí sitúa y prende fuego una tina hecha de papel y cola, dentro de la cual asoman 2 cabezas, y vuelve a mostrar la efemeralidad del material y del arte que estaba destinado a desaparecer, llevándose a su extremo la experimentación con este material. Es interesante conectar el modo en que trabaja Valentina Cruz con la pellera y la goma, con un potencial expresivo que, por ejemplo, se conecta con la obra temprana de Virginia Errázuriz, que exhibimos en esa oportunidad y que hoy día no puedo ahondar por un tema de tiempo. Tener el imaginario importante el trabajo de Violeta Parra, que estaba desde antes del 58 trabajando ya con bordado, escultura de alambre y pintura. Por otro lado, la hasta hoy poco sondeada presencia de artistas como Lilo Salver, que es una maestra muy importante en la carrera, no solo del desarrollo de la quinta región, sino que de Hugo Rivera Scott, quien también experimenta con collage textiles y pegoteos de lanas, hilos y adornos, las incursiones de Luz María González, quien realiza una instalación de sostenes, o el trabajo de María Eugenia Ugarte con su chata, todas ellas referidas por Cruz o por Errázuriz en diversas entrevistas que realizamos investigando para la exposición. Las aún un fervor material y un rechazo a ciertas materialidades convencionales, en medio de una efervescencia político-social que a fines de los 60 es latente y que va a marcar el inicio de distintos aspectos de sus trayectorias. Otra mirada que refuta las convenciones y desde otro hemisferio del planeta es la de Pia Arke, hija de una costurera groenlandesa y un telegrafista danés, artista autodenominada bastarda, que vive entre 2 culturas, idiomas, razas y tierras, y pertenece a ninguna. Situada en el intersticio entre una pequeña y poderosa Dinamarca y una extensa tierra de llanuras de hielo y roca como Groenlandia, es la primera mujer que estudia en la Real Academia de Bellas Artes de Copenhague, proveniente de Groenlandia. La antecede un hombre que se dedica a la venta de paisajes de manera comercial. Arke desarrolla el concepto de etnoestética para referir, según el teórico Stefan Johnson, que también fue muy cercano a toda su producción, a la operación que la obliga a funcionar como un lugar común, reciclador de las posibilidades de interpretación de la cultura inuit, la cual a través de su trabajo articula múltiples formatos como pintura, fotografía, collage, performance, video e instalación. El trabajo con el artista se desarrolla en el contexto de la ya mencionada exposición, que busca abrir preguntas sobre la migración, pero más allá entendida como un ser entre bordes, con un eco político, económico, social y corporal de tiempos humanos, en la cual diversos artistas y colectivos comparten un impulso común por cuestionar discursos de poder que son sustancialmente debatibles, como la idea de esta mesa de nación, género, territorio, frontera, entre otros. Las 2 obras de arte que escogimos para la exposición tienen que ver con la relación de necesidad y de búsqueda somatizada de toda la obra de
fotografía Arque con su lugar. Groenlandia es el territorio más lejano que el maquillado colonialismo danés haya jamás alcanzado, y es en esa otredad manifiesta que dicha historia relevada por Pia Arke en sus producciones de los 80 y 90, que ha obligado a dicho país a revisar el problema y los legados de su colonialismo, en una conciencia desfasada, que no pudo ser realizada a la par con los problemas y preguntas que Arke estaba denunciando ya a inicios de los 90. Para las tres gracias que estoy mostrando, Arke utiliza una gran cámara oscura creada por ella misma, lo suficientemente grande como para que el artista pudiese trabajar dentro de ella. Con lo cual, su cuerpo a veces crea sombras sobre la luz que el agujero capta, y de este modo es un medio que se afecta al recibir la luz sobre sí y a la vez afecta directamente la imagen que se va imprimiendo. Desde luego, la obra fotográfica de Arke, que es un gesto corporal pero también siempre es una meditada expedición en ese territorio, serviría para abrir una serie de reflexiones sobre la fotografía como medio y los inicios para la peripecia etnográfica como representación de un discurso dominador, y es sobre esa base que Arke trabaja, siempre a medio camino entre la ironía y el humor. En esta serie de 4 fotografías se retrata a sí misma, junto a su prima y a su mejor amiga de la infancia, las 3 con marcados rasgos inuit que han sido siempre discriminados en la sociedad danesa, asociados al alcoholismo y a la delincuencia. Las mujeres aparecen serias a una escala imponente, pero no real, casi displicentes, mirando directamente hacia la cámara, en un gesto que rompe abiertamente la especie de inferiorismo del indígena salvaje capturado por el explorador. Las mujeres se retratan portando elementos del folclore de distintas regiones de Groenlandia, desprovistos de un sentido ser naturizado, citando aquí a Leopoldo Pizarro, artista nacional, parodiando y devolviendo la mirada a la cámara. Dicha escena, y aquí la palabra escena es relevante porque es un gesto consciente del trabajo de Arke, cuando imprime el paisaje de su tierra de infancia, Nuuk o Skorevisund, dejando a la vista el suelo del estudio, en donde recrea luego esta escena. Es aquí importante señalar que Arke tuvo la oportunidad de investigar la serie de expediciones y fotografías del autodenominado primer explorador del Polo Norte, que luego se prueba que nunca fue verdad, Robert Peary, en el Archivo de Exploradores de Nueva York. Es allí donde hay imágenes de mujeres desnudas siendo abusadas físicamente por excursionistas, imagen que impacta directamente su práctica y que le impiden, por supuesto, circular, a pesar de que esta imagen ya tenía más de 85 años desde que fuese tomada. Arke desdobla la operación colonialista del explorar, que penetra el territorio ártico desde fines del siglo XIX, aplicando teorías tanto sobre grupos humanos como sobre el paisaje, como el fenómeno de la histeria ártica o Arctic Hysteria, que da título al video que la exposición enfrenta a la serie de fotografías recién referidas. Histeria ártica fue un fenómeno y luego condición, supuestamente vivenciado por la esposa de Robert Peary, Josephine Divish Peary, quien relata una escena de una mujer inuit en Kiatak, en Groenlandia, que grita desesperadamente tratando de salir de su vivienda. El guía traductor lo llama Piblok To, y a pesar de que ni Josephine ni Robert Peary tenían ningún entrenamiento médico ni psiquiátrico, aparecen posteriormente hablando extensamente sobre los casos de la histeria ártica, Piblok To, que se daba solo en mujeres inuit y ocasionalmente en algunos perros, atribuido a causas tan variadas como el consumo en exceso de hígado de oso, la longitud del invierno, la agotadora maternidad o simplemente, y cito textual, a la terquedad femenina. En base a esa imagen y a la historia del abuso, Arke lleva a cabo su trabajo en el que aparece desnuda, olfateando, palmeteando y rodando sobre el mismo territorio de Nugarsuk Point en el que nace, como si buscara regresar sin poder lograrlo al origen, como si permanentemente padeciera el territorio. Problematiza así también su propia biografía, pero también la noción de esquimalidad y su registro. Arke fallece tempranamente a la edad de 48 años, cuando su carrera estaba por fin alcanzando cierto reconocimiento local, y en ese proceso se debe destacar el trabajo del colectivo curatorial feminista Curatoris Action, siendo una artista, sino la primera, que obliga a Dinamarca, como ya lo mencioné, a revisar una oscura historia colonial, siendo un país supuestamente socialdemócrata, progresista y liberal. Desde la acera de enfrente, como canta la mexicana Gloria Trevi, apertura de algunos de sus programas titulados de la radio Deseo, trabajan las mujeres creando, colectivo anarcofeminista boliviano liderado por María Galindo, pero compuesto por un número variable de mujeres que colaboran. En esta oportunidad, y también para la exposición de Muros Blandos, trabajamos con Esther Argollo y Danitza Luna principalmente. La inclusión de mujeres creando fue fundamental desde el inicio de nuestra investigación porque abría la cuestión de género en los desplazamientos entre territorio, nación y frontera y permitía presentar su trabajo en el límite entre el activismo y las artes visuales.
Se incluyó desde un comienzo una selección de programas de la radio deseo que mencioné, en particular episodios que tenían que ver con la reivindicación del pensamiento crítico de mujeres, como el hilarante capítulo de la muñeca Baby Malibu de Los Simpson, o la descripción de la puta como arquetipo de desarraigo en toda Latinoamérica, en el entendimiento de que una de las líneas de acción concretas de Mujeres Creando funciona empoderando colectivos de prostitutas autogestionadas sin proxenetas en Bolivia. Estos se ubicaron en el patio delantero del museo, me refiero a los audios, con lo cual el sonido llegaba hasta la vereda y a la calle y acompañaba uno de los murales. Resulta oportuno señalar que la participación del colectivo fue pensada en un inicio delimitada por los recursos con que se contaba para la exposición, con lo cual se propone al principio solamente los audios y una instalación de video a medio camino entre una gran proyección y una pantalla, queríamos trabajar con ese formato, sobre el mismo muro de fondo de la sala central de la muestra, que daba cuenta del accionar grafitero de las mujeres. La calle se mete dentro y la voz se pone en la calle. La acción realizada en la Plaza Murillo en La Paz a la salida del Encuentro de Mujeres Trabajadoras del 2014 supone una tríada de frases escritas a la vez por las 3 miembros del colectivo, marcadas por las características rúbricas con que firman, ¿cierto? Al final, apelando al Estado como cómplice asesino a no legalizar los abortos y a la operación de sustitución y no de representación que está a la base de toda organización política de la apartaje nacional. Además, Mujeres Creando trabajó arduamente y desplegó 2 murales especialmente realizados para la exposición: el milagroso altar blasfemo que mencioné en un inicio, en su tercera versión, primero realizado en La Paz, borroneado luego de pocas horas, luego en Quito, en una inútil censura que luego fue cancelada, y acá en Chile. Pese a ser el de menor tamaño, la potencia expresiva del mural permanece, basada en la tradición barroca, colonial, que utiliza la pintura como herramienta de evangelización y dominación clausurante de los saberes locales, con un contenido específico que suma a la Santísima Virgen, ni hombre ni mujer, con reminiscencias de la imaginería andina como la luna femenina y el sol masculino aunados, a la Virgen de los Ovarios, patrona de los abortos, ella sobre las imágenes masturbatorias de Augusto Pinochet y el Papa Francisco. En el interior, el colectivo realiza una obra que parte pensando en la problemática e histórica relación conflictiva de Chile con Bolivia, que aún sufre la peor situación diplomática desde la Guerra del Pacífico. Para ello proponen en un inicio revisar esta historia y hacer propia la demanda por el mar, pero se detecta a tiempo que dicha pelea en los términos en los que se da actualmente no representa sino el chauvinismo de los estados nacionales, por lo tanto el mural tuvo que ir variando en forma pero no en contenido. Se propone entonces un análisis del discurso patrio a partir de los símbolos militarizados, como son los escudos nacionales. Por un lado el de Chile, que originalmente llevaba 2 figuras indígenas, una a cada lado, que aparecen hoy por el suelo, pisoteadas por los padres fundacionales de la patria, patria que es una negación del indígena, lo femenino y lo propio, para convertirse en una boca abierta que recibe la orina, el resto, el residuo de un neoliberalismo blanco y pseudoeuropeo que se ve representado con el arquetipo del exitoso businessman Sebastián Piñera. Al centro, una oportunidad, no solamente una crítica, un espejo que invita a mirarse y a encontrarse, toda vez que la única posibilidad de subversión en Chile es un espejo, planteado por las Mujeres Creando. A la derecha, la autocrítica al escudo boliviano, con restos de cuerpos indígenas, hoy cadáveres, con un país destruido por el extractivismo de antes y el de ahora, como el del Cerro Rico de Potosí, representado al centro, llorando sangre y bajo un sol negro, y los animales símbolo en peligro de extinción, todos incluyendo al cóndor, que comparten ambos escudos en su frontera, que es siempre una herida, huyendo despavorido del discurso patriarcal que tiene al hombre, pero también al ser humano, hundido y genitalizado bajo su yugo. Para cerrar, desplazo acá algunas ideas de Stasa Zajovic, con quien estuvo María Galindo conversando recientemente, del movimiento feminista Mujeres de Negro de Serbia, para preguntar por cómo el trabajo de estas mujeres artistas tan variadas, Cruz, Arque y Mujeres Creando, y sus lecturas hoy, pueden aportar a generar nuevas miradas en vistas a un saber que les releve un trabajo de sororidad, y quienes obedeciendo a ningún padre de la patria, a ningún pilar de la nación, rechazan en su práctica ciertas obligaciones sociales, ciertas nociones aprendidas, puedan legitimarse en otras nuevas. Gracias. Muchas gracias por todos los aportes que se hicieron, sumamente interesantes, porque nos dan datos nuevos, son investigaciones. Al escuchar las 3 ponencias, creo que es súper importante conversar, sobre todo a partir de lo que
planteaba justo sobre esto, por un lado la institución, por otro lado las políticas culturales que se están planteando en torno a las artes visuales. Y muy interesante pensar la práctica curatorial demarcada por la hegemonía hoy como una producción de consumo y no una producción de desgrano, que yo le llamo producción a nivel de investigación y de reflexión y de crear trabajar hacia un público pensante y crítico. Y en eso coincido mucho contigo, justo en esa mirada. Y entonces, cuando uno piensa en la práctica curatorial, y que lo vemos no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, en donde la curatoría se plantea como una producción de conseguir los recursos, de plantear un proyecto, y se deja, o sea, yo, por ejemplo, yo que llevo tiempo en el campo de las artes visuales, no me atrevo a llamarme curadora, porque no lo soy. Porque ser curadora o ser curador, en una práctica curatorial, hay que haber hecho una carrera, hay que haber investigado, hay que tener un planteamiento, plantear un tema autoral y desarrollar ese tema autoral y que sea una propuesta al campo y a la escena. Y no lo veo solamente en Chile, lo veo en México hace 10 años, cuando todos se llamaban curadores y eran los que producían la exposición y levantaban los dineros y ponían, hacían el montaje. Entonces mi pregunta, y me gustaría escucharlo a los tres, bueno, y otro tema, que también me parece que hablar de arte y política como un tema para ponerlo súper en boga, venimos tratando el tema de arte y política desde el Renacimiento, o sea, y desde antes. O sea, también creo que ahí hay un tema que hay distintas tendencias de donde trabajar, pero arte y política lo venimos trabajando hace mucho tiempo, se viene trabajando hace mucho tiempo. No creo que sea un tema tan de mirada específica, yo creo que es un tema que va con la naturaleza de la práctica curatorial y puede ser en distintas tendencias, puede ser formalista, puede ser, pero bueno. Pero en ese sentido, a partir de las prácticas curatoriales, que es lo que nos convoca, creo que es clave cuando se habla de práctica curatorial hablar de investigación, hablar de archivo, investigación de los archivos, investigación y archivo como desde hablar con el artista, hablar con la gente que estudia involucrada, investigar el campo, investigar la escena. Y luego creo que la apuesta, la propuesta que se hace y la atención que se hace con la institución es sumamente importante en esa práctica curatorial. Yo lo veo en la forma, el estilo que tenemos desde el museo, o sea, producir ese diálogo con el autor, cuestionarlo, no es recibir solamente. Nosotros no somos caja receptora aquí de proyectos financiados, ni nos interesa plantear algo que está hecho, meterlo en una sala, porque creemos que la institución debe partir por esa atención y por esa reflexión. Y desde ahí también creo que otro tema muy importante que salió en esta mesa es el tema de romper los cánones. O sea, ya con las elecciones lo hemos visto, ya tenemos ganas de romper con los cánones y con la hegemonía y darle una vuelta a la noción de nación, ¿sí? A romper, a producir esas fisuras. Y desde ahí la ponencia de Daniela tiene mucho sentido, que es proponer lo femenino, gente que sí ha sido colonial y traerla hoy, con discursos súper vigentes, como Valentina Cruz, por ejemplo, que se la denostó en su época y ahora tiene una vigencia aún más relevante que en aquellos años, o sea, no, son cuánto, 20 años después, 30 años después, ¿no? O más. 40 años. Sí, claro, 40 años. Y la Valentina Cruz tiene una contingencia de discurso de obra que es alucinante.
Entonces, esa es una ruptura de canon. Entonces, quiero, dejar la pregunta planteada en la mesa, desde el tema de la práctica curatorial. ¿Cómo rompemos con esta visión de política neoliberal de consumo respecto a la cultura, respecto a las exposiciones? ¿Y cómo empezamos a hablar desde la institución, desde el campo, desde todo el sector, de una política de desarrollo real, donde la cadena de valor, y eso es sumamente importante, esté dada? O sea, desde el tema autoral, desde llevarlo a la institución, desde el financiamiento a las instituciones y a la creación, a la investigación. O sea, eso es súper amplio, pero creo que es muy necesario. Plantear el desarrollo versus el consumo, política neoliberal versus política de desarrollo. Y tienen que pasarme preguntas también, ¿no? Carola, que iban a escribir, existe la posibilidad de hacer preguntas que ahora son un papel. ¿Puedo hacer un comentario? Simplemente en el trabajo de Daniela hay una... ¿de dónde son las fotos de la obra de Valentina Cruz? Está el plexiglas con las figuras de látex. En el museo, una obra en el museo de Nueva York. ¿De dónde lo sacaron? Ella me la pasó, ¿Te pasó eso? Sí. ¿Pero sabes dónde fue expuesta aquí en Chile? ¿Esa obra? Sí. Ah, claro. Y espérate, no, y hay otro dato de esa obra que es importante, porque esa obra la recibimos cuando la empezamos a investigar y que se abrió, y le habían sacado, tenía los textos, y los plotters habían sido sustraídos. Es que es probable que lo haya expuesto de nuevo y haya habido plotter. Bueno, les cuento lo siguiente. Eran acrílicos, No, entre que tú dices plotter. No, las letras. Las letras, no, claro. Ya. No, era acrílico y estaba medio chueco y todo, porque no todo. El caso es el siguiente. Cuando tú hablas de investigación, en el fondo, cuidado, hay que hacer investigación universitaria que es distinta a la investigación que se hace en un museo diagrama. Es la investigación motivada y conducida en el fondo por la pasión de obra. Aquí yo veo que cuando tú hablas de la Valentina Cruz, en el fondo es la obra la que manda. Entonces, por eso decía yo lo siguiente, y contribución al debate, es lo siguiente. Esa obra fue expuesta en la Universidad Católica en 1972 en una exposición destinada al surrealismo, curatoriada, la palabra no existía, organizada, ni siquiera había un representante, sino que organizada por quien era en ese entonces director de una de las áreas de la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Católica, o sea, la Católica de la Reforma. Y esta exposición del surrealismo tenía obras de Valentina Cruz, estaban estas dos. Esa ya fue expuesta en Chile en el 72. ¿Esas dos cuál? Y la de la sonrisa. Estaban en esa cosa, junto a unas obras de Mario Toral. Unas pinturas de Mario Toral que son también, bueno, da lo mismo, pero había unas cosas más raras. Bueno, pero lo importante es que esta exposición, estas piezas de la Valentina Cruz están en una salita a la que hay que ingresar después de una situación sensorial. Es que Rolando Toro, psicodanza, en esa coyuntura, llena el piso de las salas con senos, con moldes de senos en látex y con pequeñas tachuelitas. Entonces, para ingresar a la exposición había que sacarse los zapatos y caminar sobre senos. Entonces, la iba a inaugurar el rector y se sabe que, Fernando Castillo, y se sabe que el rector no se va a sacar los zapatos, y la pelea era se saca los zapatos, no se saca los zapatos, que estaba Ludwig Seller entre medio, había un montón de gente y había una gran discusión sobre si se sacaban los zapatos o no se sacaban. Eso es como anecdótico idiota, pero en esa exposición había elementos de surrealistas cubanos que eran las portadas de la revista El Caimán Barbudo, por ejemplo. Entonces, era una exposición de surrealismo. En ese marco era aceptable la obra de Valentina Cruz, ¿te fijas? En la Católica, que provocó efectivamente un escándalo y todo, ¿entiendes? No solamente por los senos, sino por todo.
Ya el hecho de hacer una exposición del surrealismo en la Católica era un anatema. No una ni dos veces, sino que provocó muchas reacciones de la crítica. Te lo menciono porque habría que buscar en la documentación de época, diario, te digo, 72 o en lo que quede de archivo de esa época, en la Católica, de la Vicerrectoría de Comunicaciones. Y quién organizaba eso, que era un tipo que se llamaba, de apellido Sandón, no me acuerdo. Pero hay gente de la época que se podría acordar y que trabajaba en las divisiones. Bueno, me impresionó porque yo la vi. Es tan fuerte, comento, que fue tan fuerte la crítica que unas semanas después de lo que publica la Ana Elefante en el Mercurio, sale una carta anónima, no sé si te acuerdas, a defender la obra de Valentina Cruz y su peso. Valentina Cruz la lee muy emocionada, se pone a llorar y muchos años después se entera de que era su padre quien había mandado esa carta, porque no podía ver la figura de su hija destruida por la crítica constantemente en Chile. Cuando, paradójicamente o no, gana este premio, ¿cierto?, de arte joven en París con una escultura de artillera de las más experimentales que ella lo presentaba, que le había creído y que le ruega que le envíe, porque ella tenía absoluto terror de todo tipo de competencias y participación, y cada vez más por la crítica que era creciente, eso se entiende. Así que, bueno, súper interesante. Y nosotros quisimos, sobre todo en la investigación de la obra primera, que es la de la década del 60, para terminar con el gesto de la muerte mala en el 72. Es ahí donde nos detuvimos porque la exposición del pop la cerramos en el 72. Salvo Sí, el cancionero lo romántico genial es la de cosa de semana. las tres pascas. Porque es también, ¿sabes qué? La época en que, ¿por qué las Chaspascualas? Es que hay una obra de teatro de las Chaspascualas, pues creo que escrita por Isidora Aguirre. Parece, si no me equivoco. O sea, la coyuntura penquista esta, me subo al carro, del 57 avanza al 62, 64. O sea, el 62 va a Ferlinghetti a Concepción, ¿no? ¿Entiendes? Es un poco ese el ambiente. Oye, ni la cantidad de preguntas. Solo 3, Carola, ¿no? Ya. A ver. Resumen nomás. No, que son 10. A ver. Justo. ¿Cuál sería la diferencia entre historiografía y curatoría? ¿Cómo ve la filiación? Sí. Y densidades en un sistema global de arte contemporáneo, capital, internet, etc. No, pero cuando yo hablo de filiación me refiero al estudio de las obras en concreto, Sí, pero la gran pregunta es historiografía y curatoría. ¿Cuál sería la diferencia? La curatoría es historiografía en acción. Lo que pasa es que solo es historiografía en acción en la medida en que obedezca a un diagrama determinado, porque solo en esa medida puede dar cuenta de una filiación específica y por lo tanto hablar de transferencias. Eso en Mujeres Creando, por ejemplo, es evidente. Punto. O sea, es así. Sobre ellas no se hace historiografía, se hace historia política. Y si no se hace historia política, se hace historia jurídica. Y si no hay historia jurídica, hay un montón de peleas que están cruzadas entre medio. Entonces, en el fondo, la curatoría es una historiografía en acción, pero a condición de estar súper legitimada por el diagrama que contribuye a montar y el diagrama que expresa al mismo tiempo. En un viejo texto que planteé sobre el curador como productor de infraestructura, en el fondo hablábamos de curatoría y de investigación de exposiciones solo porque nos parecía que el trabajo historiográfico no había sido realizado por aquellos que les correspondía hacerlo. Entonces, la investigación de exposiciones pasaba a ser una especie de investigación sustituta. A cargo del museo, en fin, son situaciones muy coyunturales. En ese sentido, no hay curatoría sin historiografía razonada también. Y la curatoría es un espacio de experimentación y de producción de conocimiento, así como lo entiendo yo. Es como curatoría diagrama. Oye, hay muchas preguntas que no entiendo la letra. Entonces, partí
por seleccionar lo que entiendo. Daniela, ¿cuál ha sido la cobertura mediática y la mirada de la prensa oficial a la propuesta de Mujeres Creando? ¿Qué han dicho y cuál es su opinión respecto desde la mirada del arte y la política? Y en el mismo sentido, esa es una, y se relaciona a esta, pero no entiendo, más allá de la biología, de la... Sí. Sí. Bueno, la cobertura mediática de Mujeres Creando... A ver, hablando honestamente, Mujeres Creando están exhibiendo en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, cuyo apellido no es siempre demasiado fácil de trabajar con la prensa en Chile hoy día. Punto uno. Es decir, nosotros no siempre aspiramos a los grandes titulares de los diarios, ni nos interesan. Creo que si bien la figura de María Galindo, sobre todo, concentra y llama, por supuesto, a un diverso número de colectivos, ha tenido una presentación, tuvo una entrevista en The Clinic, aparecieron ciertos comentarios en medios digitales, no sé, Claudia, si tú... Pero así como... Sí, en Artishock también. Y viene ahora otro reportaje en Artishock un poco más extendido por María Gracia Moscatello, aparte de la entrevista que hizo María Iris Flores Leiva a Mujeres Creando. Quizás sobre la exposición de manera un poco más amplia. A mí, en el contexto de lo que dije inicialmente, no me llama la atención que no resuene en la prensa, no creo que sea algo que buscamos, no, me parece que eso habla de un fenómeno más global en donde no hay, o hay muy escasa prensa que profundice, que pueda ir, que pueda preguntar, que pueda investigar el contexto, la producción, etc. Si bien ha tenido una resonancia, como digo, en contextos de, por ejemplo, CUTS y colectivos feministas que han ido a visitar el museo, que se han expandido como un público de alguna manera nuevo que el Museo y la exposición han podido capturar y vincularse. Eso por ese lado. Perdón, Daniela, y en ese mismo sentido yo creo que... respecto a Mujeres Creando y la prensa, yo agradezco que no se... Realmente cuando expone Mujeres Creando se crean como escándalos. Siempre es parte como de la obra el escándalo en torno a la obra. Y igual desde el mural que hicieron de Piñera, podría ser comidilla para la prensa, podría ser un escándalo. Y yo estoy muy agradecida que no haya sido así, sino que se esté leyendo como lo que es, ¿no? con esta crítica al patriarcado, etcétera, etcétera. Eso, y aparte el tema editorial de arte visual, o sea, hay muy poca cobertura, hay como cobertura solamente para las exposiciones que son espectáculos, más que para las que tienen una investigación más densa. Daniela, ¿te haces cargo de esto? Lo dejas no... Sí, ¿qué fue? Porque lo primero ¿qué es lo que uniría a los tres artistas? Porque parece una elección arbitraria. ¿Qué es lo que uniría a los tres artistas? Claro, primero, como el título del encuentro de hoy se llamaba una revisión de prácticas curatoriales, quería hablar no solamente de mi reciente ejercicio curatorial y mi trabajo actual, sino que también quería revisar hacia el pasado reciente del año pasado, y en ese sentido no se me hace como un ejercicio arbitrario, bastante por el contrario, se me hace como claramente un ejercicio de revisión. Esa es la primera vinculación, revisar, no solamente decir estoy en esto hoy, sino que quizá tratar de mostrar desde dónde vengo o desde dónde estoy trabajando hoy día. Por otro lado, creo que es importante la pregunta que hace cada una de las prácticas de las artistas y el colectivo finalmente que escogí, un colectivo que está en la línea, por supuesto, entre el activismo y el arte, por el canon, por la convención, por las clasificaciones, y que rechaza desde el lenguaje y la materialidad de su trabajo ciertas convenciones. O sea, hablé de lo problemático de la clasificación en la obra de Pia Arque, en donde se autodenomina bastarda, y por supuesto que en un seminario que da un tiempo tan breve es difícil expandirse en toda la mirada que tiene Valentina Cruz hacia su propia obra y que luego de alguna manera la lleva a experimentar la vida de una manera muy rupturista. Valentina Cruz
es una mujer que, por ejemplo, nunca se subyuga, palabras textuales de ella, a tener una pareja. Ella solamente trabaja, vive para trabajar, para su obra. Hoy día cuida a sus hermanas, y en ese sentido es interesante la observación que ella hace de la leyenda de las parcas, porque le choca muchísimo a estas mujeres que se ahogan y se suicidan en la laguna por el amor de un hombre. Es algo que ella nunca compartió, es algo que le producía de alguna manera una repulsión, ser subyugada al nombre de otra persona. En ese sentido, me parece que se unen los rechazos a las convenciones, tanto sociales de un artista que está experimentando con materiales en el año 62, cuando estudia, y que es de inmediato rechazada por la crítica. Posteriormente Pia Arke, que es rechazada por sus prácticas más conceptuales de investigación en el paisaje, cuando la obligan a pintar, ¿cierto?, pintura, óleo acrílico tradicional en la Academia Real de Bellas Artes de Copenhague, desde luego, y cuando ella se siente muchísimo más cómoda haciendo performance, haciendo collage, trabajando directamente sobre el paisaje, luego grabando o registrándolo con fotografía. Y por supuesto el cuestionamiento del canon me parece que en el caso de Mujeres Creando es bastante evidente. Esa es mi perspectiva. María Iris, teniendo en cuenta el final que lees, o sea, el documento final que lees en cuanto a feminismo, ¿no sería pertinente cuestionar métodos, categorías como estructura de investigación, donde se sirva el feminismo como metodología de investigación? Bueno, yo creo que el feminismo y la metodología de investigación, en el fondo, el planteamiento final tenía que ver con que es una práctica que se tiene que realizar no solo desde la teoría, sino que siempre se entiende como una práctica encarnada, que en la investigación se va resolviendo y se va trabajando. Entonces, totalmente, o sea, yo creo que es pertinente integrarlo como parte de la investigación y cuestionar desde ahí cómo estamos leyendo el arte o las distintas, por ejemplo, los distintos cruces que se dan, como lo que mencionaba Daniel en relación a Mujeres Creando, el arte y el activismo, son justamente esos lugares en los que desde el feminismo podemos ir abordando. Gracias. Y bueno, y hay una pregunta que la tengo que responder yo, no Daniela. ¿Qué dice? Ayúdame, Daniela, la curatoría propone dialogar cruces y análisis de las obras. Pero ¿qué pasa cuando esas obras son utilizadas para otros fines, para otras cosas, como el pago de la deuda del Museo de la Solidaridad con las obras donadas por el Museo del Afro, que son las obras brasileñas? Y agradezco esta pregunta porque voy a aclarar este tema que viene desde el año como 2010, 2009, rondando en el... Uy, no quieren que aclare nada, Bueno, efectivamente, el año 2010 se hizo una exposición en el museo, porque cuando se crea el museo, el gran padre de la primera etapa del museo era Mario Pedroso, brasilero, y hubo muy poca donación brasilera, o sea, de hecho no hubo un envío brasilero, sino que llegaron ciertas obras aisladas como la Licha Clark, Camargo, o sea, unas desde Nueva York, otras desde París, etc. Y se ve la necesidad el año 2010, bajo la dirección de Balmes, me parece, ¿sí? Y con preparación, por supuesto, con mucho tiempo, de una exposición en donde Emanuel Araujo, director del Museo del Afro-Brasil, pide a los artistas donación y se hace un conjunto de donaciones, no recuerdo porque nunca estuvo metido en nuestro inventario, no conozco muy bien el conjunto, y se hace una exposición en el museo, como esta deuda que había desde las donaciones brasileras al museo. Se inaugura, se hace un catálogo y finalmente Araujo, que era la persona que estaba, el curador que estaba a cargo de esta exposición, dona las obras a la Fundación Allende, no al Museo de la Solidaridad. Cuando yo entro al museo, estas obras eran de la Fundación Allende, nunca fueron del museo, nunca quedaron en los inventarios nuestros.
Y efectivamente este año se pagó la casa Allende de la Fundación Allende con esa colección de Brasil y fueron traspasadas al Ministerio de la Vivienda. Eso es lo que les puedo aclarar. O sea, lo que hubo del museo fue una actualización en el 2010, efectivamente era una donación para el museo, pero no sabemos por qué Araujo decidió donarla a la Fundación Allende. Eso es lo único que está aclarado. ¿Puedo decir algo? Disculpa. ¿Puedo agregar algo? Sí. El año pasado. Pero espero que no haya un micrófono. Sí, Porque no va a grabar. Ahí sí. Ahí viene un micrófono. Gracias. Creo que quisiera agregar lo que dijo Claudia, porque el año pasado yo había comenzado la investigación de la donación brasilera a petición del museo y revisamos varios archivos junto a Gracia Amaral. Incluso tuve conversaciones con muchos de los artistas. Lo que sucedió en ese tiempo, digamos en los 70, que la donación, como Brasil estaba en dictadura, la donación brasilera quedó a puertas del avión y no pudieron llegar. Las obras que entraron a la colección del museo fueron las que venían de artistas que estaban en el exilio, su mayoría en París. ¿Qué pasa? Que como quedó ese vacío, digamos, de obras brasileras de Manuel de Araújo, no podría decir cuáles fueron los motivos que lo llevaron a eso, hace una solicitud a los artistas de una donación para el Museo de la Solidaridad, no para la Fundación Allende. ¿Ya? Entonces, todos los artistas, cuando sucedió todo esto y salió en los diarios, yo llamé a Claudia, le pregunté cómo fue el asunto. Todas las conversaciones que yo tuve con artistas brasileños que habían donado, ellos tienen, lo digo hasta el día de hoy, la convicción de que ellos donaron al Museo de la Solidaridad. Esto es un asunto que a mí me pareció terriblemente delicado. Mi vinculación con Brasil es súper estrecha, por lo cual incluso recurrí a los archivos, mandé muchísima documentación y especialmente lo que estaba pasando con esas obras, porque creí que era importante que esto saliera en prensa y por último que se difundiera en la escena cultural brasilera, a lo cual hay motivos como de peso mayor que finalmente no circuló y muchos de los artistas, incluso uno de ellos es Antonio Enrique Amaral y Krashberg. Krashberg no sé si falleció, pero Antonio Enrique Amaral falleció hace poco y falleció con la idea de que sus obras son parte del Museo de la Solidaridad. Yo lo encuentro realmente una aberración. Sí, hay un problema jurídico grave y que tiene un trasfondo político que no conocemos. Yo no quiero, tengo mis ideas, no las voy a decir ahora. Y hace muchos años que yo sostengo en la prensa que el Museo Allende está secuestrado por la Fundación Allende. No quiero poner a Claudia en dificultad, es mi posición personal. Por lo tanto, creo que ahí hay un contencioso que hay que resolver, o que hay que negociar, da lo mismo. Pero eso es y digo la palabra muy concreta, secuestro. Y este caso me da más aún la razón. Sabemos que fueron obras donadas a la Fundación y habría que preguntarle a Manuel Araújo por qué lo hizo. Yo tengo mis ideas al respecto, pero bueno, esto es como tú dices, la donación brasilera al museo, y ahí hay un abuso de confianza explícito. La donación brasilera es porque obviamente estaban en dictadura y solo donaron a aquellos que lo podían hacer y que vivían en Francia. Los otros, Araújo se encargó de armar una cosa, pero como tú dices muy bien, ahí hay un problema gravísimo de abuso de confianza y de destino jurídico de las obras. Porque y de legalidad también. Y de legalidad también, Ajá. porque las actas de donación no son por los artistas, no están firmadas por los artistas. Es una donación del señor Araújo Es que no hay acta de donación y lo único es Araújo el que tiene que dar las explicaciones acá a los artistas y yo no me he contactado con él porque no sabe. Pero, a ver, yo quiero aclarar una cosa y yo creo que
Pues se está hablando directamente de la institución que yo dirijo. Entonces, me gustaría aclarar que el museo ha tenido un proceso de años, llevamos 45 años de su fundación hasta ahora, y no ha sido fácil. No ha sido fácil, ha habido un golpe, estuvo la Unidad Popular, un golpe, exilio, obras que quedaron acá, en clandestinidad, después obras que volvieron, instituciones que se armaron en los años 90, que, bueno, el desarme de ciertos sectores a nivel de artes visuales también, hay responsabilidades buenas y malas de ciertos fundadores del museo, de gente que estuvo, pero lo que puedo decir hoy día, yo me hago cargo de mi gestión, me hago cargo desde el 2012 a la fecha, es que el museo, nosotros tenemos autonomía de contenido, eso es importantísimo. Tenemos un directorio que es súper transparente, que está constituido tanto por el Estado como por la Fundación Allende. La Fundación Allende del año 2006 donó las obras que pertenecían al exilio hasta el 2005, lo que la etapa de democracia al Estado. La obra es patrimonio público y tenemos un directorio que funciona bien, tenemos los números que están perfectos y está funcionando muy bien el museo. Yo creo que efectivamente la Fundación Allende forma parte de nuestro directorio porque tiene que formar parte de nuestro directorio, así se conformó en los años 90. Y el museo está, yo te diría que no tenemos independencia de contenido, no están apareciendo temas políticos directos, o sea, nosotros estamos haciendo lo que mandató el equipo de Pedrosa y el equipo de Rojas Mix en su época con Pedro Mira, que aprovecho hacer un homenaje a don Pedro, que murió la semana pasada. Estamos trabajando con esa mirada que ellos querían, ¿no? Que es el tema arte y política y trabajando con contemporaneidad y con la colección. Entonces, eso desde la dirección del museo creo que es importante que se vaya a aclarar. Gracias. Y cerramos la mesa, que es lamentable que yo ya terminado hablando en la mesa. ¿No van a haber palabras del público abiertas? Eso queríamos acotar. A ver, hemos organizado de la siguiente manera. Después de cada una de las 3 primeras mesas van a ver este recogido, este barrido de algunas preguntas, intentando 2 cosas que pueden ser contradictorias, pero que vamos a intentar que no lo sean, no explayarnos mucho porque después de la 4ª mesa hemos extendido un tiempo de 1 hora, hora y media para un debate abierto, pensando en que la publicación que vamos a recoger, que es nuestro mayor esfuerzo, rescate y haga carne de ese debate precisamente. Entonces ahora los invitamos a un café y luego de algunos minutos nos va... dice la María Elena del Valle que por favor las preguntas las hagan con letra de imprenta. Sí, está súper confuso. Sí, estoy intentando ser lo más claro posible. Y vamos, perdón. Sí, no, pero no te preocupes, no las vamos a desechar, sino que en pos de este debate final, quiero que para que nos pongamos todos de acuerdo, ¿les parece? Sí, me pidieron que seleccionara 3, ¿no? Bueno, y de esto se trataba, pero vamos ahora por un café.